Hola a todos y bienvenidos a Radio del Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. El día de hoy contamos una vez más con la presencia desde Lima, Perú, de Gerardo Angulo Malpartida, director de Casa del Artista, docente de la Universidad Ricardo Palma y actor, quien nos compartirá su experiencia y recorrido artístico. Hola Gerardo, gracias por regresar a este programa. Gracias a ti. Gerardo, para empezar, quisiéramos que te presentaras un poquito, que nos hablaras de qué tipo de formación tuviste, de cómo llegaste al teatro. Hay una anécdota que yo siempre cuento a mis familiares. Desde que yo tengo uso de razón, tanto en primaria como en secundaria, nunca he visto un espectáculo de mi colegio desde abajo. Toda la vida he estado en el escenario. Entonces, en ese sentido, del colegio donde yo estudiaba, me becaron para una universidad para formar parte de un elenco universitario, que es la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Yo estudiaba en ese colegio, se llamaba Colegio Laboratorio, y de esta universidad me becaron a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces, tengo una formación de pedagogo en la especialidad de lengua, tengo una formación de actor profesional en la Escuela de Arte Dramático, soy literato porque he estado trabajando con gente de la Universidad de la Católica muchos años, tengo una maestría en educación por el arte. Fíjate, esa maestría en América Latina dice que solamente hay dos países que tienen maestrías en educación por el arte. Una es el Brasil y otra es el Perú. Yo soy de una de las primeras promociones de esta universidad donde tenemos esta maestría. Y bueno, entonces se enfrenta el problema del arte desde otro punto de vista. Ya el artista no es el artista que antes veíamos, el artista bohemio, el artista XX, ahora ya tiene otro planteamiento, otra forma de ser. Más adelante de repente podemos ir distinguiendo estos dos tipos de artistas. Entonces, en ese sentido, esa es mi formación. Con ello me vengo desempeñando hace más de 40 y tantos años dentro del teatro. Y bueno, entonces tengo algún criterio moral para poder decir de repente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que estamos en condiciones de hacer, ¿no? Como lo que pasa en Casa del Artista, ¿no? Fantástico. Más de 40 años. Más de 40 años. Y sigues vigente y sigues echándole muchas ganas, sigues creando cosas muy, muy interesantes. Es fantástico. Sobre todo que he estado ligado a grandes actores y artistas, donde lo que te han dado, lo que han compartido contigo, han sido estas inquietudes de cada vez presentar cosas nuevas, pero nuevas con sustento, ¿no? Ahí va el trabajo actoral, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos toda la técnica europea en las escuelas de formación artística, esa misma técnica está volviendo a Europa, está viajando a Estados Unidos, volteada de otra manera y con planteamientos novedosos. Por supuesto. Y eso es lo fantástico también del teatro, que bueno, sí hay ciertos métodos que son, vaya, la base de todo el mundo, digamos, pero que evolucionan y que adaptamos dependiendo a otro tipo de métodos que juntamos o que por necesidad tenemos que modificar un poquito. Entonces es muy, muy interesante que el teatro siempre queda vivo, ¿no? Siempre, siempre está evolucionando, siempre respira de otra manera. Te iba a hacer otra pregunta, pero antes de eso, le estaba diciendo algo muy interesante. ¿Nos podrías contar alguna anécdota de alguna de las personas, sí que dices, célebres con las que trabajaste o la que más te aportó, con la que más aprendiste? Bueno, fíjate, Jorge Chiarella es uno de los mejores directores que tenemos actualmente. Él estuvo mucho tiempo en París, yo tuve la suerte de trabajar 7 años con él, hemos viajado por festivales muy famosos como el Festival Cervantino de habla hispana, el Festival de Berlín en Europa, entonces hemos estado en lugares donde verdaderamente hemos confrontado el trabajo y él juntamente con Ernesto Ráez, con Alberto Isola, gente de primera, nos damos cuenta de lo que ellos están proponiendo es bastante novedoso. De repente, hace poco estuvimos con unos amigos mexicanos de Toluca, donde de repente se admiraban un poco del trabajo que hacía Alberto Isola o Lucho Peirano o Coco Guerra, gente muy bien plantada dentro no solamente del escenario, ¿no? Sino de la filosofía del arte. Ahí va la cosa. Me encanta porque también has tenido una experiencia que no solo es en tu región, en tu país, sino que te has procurado moverte mucho a otros países, ¿no? Tanto en América Latina como en Europa y bueno, no sé si en otros lugares, pero me encanta porque siempre, siempre tienes una visión bastante amplia y es lo que yo por lo menos llegué a ver en tus espectáculos. Siempre sí era lo autóctono, pero con un ojo a lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Para hacerlo un poco más universal. Entonces es muy interesante lo que haces. Y hablando particularmente de lo que haces, creas Casa del Artista.
¿Me puede decir cómo surge ese proyecto, cómo surge ese organismo? Bueno, en la medida que tú empiezas a viajar, a conocer gentes, a conocer propuestas, fíjate, toda la experiencia de los colombianos, la experiencia de los ecuatorianos como propuestas, te das cuenta de que brilla mucho en otros países ajenos a esto. Entonces uno dice, ¿y por qué lo nuestro no brilla tanto o por qué brilla poco en otros países? Entonces, después de viajar tanto, decimos, ¿por qué no optamos por buscar una identidad dentro de nuestro planteamiento estético, que es Casa del Artista? Y allí empezamos o empecé a dirigir espectáculos muy grandes. Por ejemplo, La Dama de Cao. La Dama de Cao es una momia que se encontró en el norte del país y que después de muchos años nos dimos cuenta que la mujer estaba más empoderada que los hombres, porque era una jefa, era un líder, era una reina, cosa que no se entendía. Se pensaba que solamente los incas, como última de las culturas, de repente tenían como reyes a hombres, ¿no? Este era una reina mujer. Entonces se vino abajo mucho de la historia del Perú. Este espectáculo, por ejemplo, yo lo hago con 80 personas en el escenario. Es enorme, 80 personas en el escenario es enorme. Enorme, enorme, y con una dramaturgia fantástica de Manuel Pantigoso, un gran poeta, que un día te hablaré de él. Y después hice El dios del Kunturkoto, también otro. ¿Qué son los dioses acá? Los dioses míticos, los dioses ancestrales, son los cerros. ¿Sí? Este cerro, hay un cerro que se llama el dios del Kunturkoto, que dirige todo. A partir de eso se ha hecho mucha leyenda, y la leyenda andina es muy rica acá. Hay tanto que entender, pero entendiendo la mentalidad, la filosofía del andino. Dirigí eso, dirigí últimamente el año pasado, dirigí un espectáculo que está basado en la misa criolla de Ariel Ramírez, del argentino, ¿sí? Una misa criolla con transposición de todo lo que es argentino a lo peruano, pero buscando esta identidad, este sincronismo de la religión y el pensamiento andino. ¿Cómo se ha fusionado una cruz andina en nosotros? ¿Cómo ahora el andino ve dos tipos de cruces o tres tipos de cruces? Tiene su repercusión. ¿Por qué, por ejemplo, en una procesión muy religiosa en Ayacucho, una fiesta fantástica, en la madrugada se encuentra de la Virgen con el Dios ahí, en una procesión? Pero en esa misma fecha, antes se encontraba el sol con la luna. Ese sincronismo de fechas, ese sincronismo de pensamientos para hacer ahora de un tipo de catolicismo que viene de fuera, lógicamente. Entonces, basado en todas estas cosas, decimos, posesionémonos como idea fundamental el hecho de buscar una identidad en nuestro. Por eso que más adelante hablaremos por qué quisimos formar una institución con estas formas de pensamiento, qué sé yo. Esa es. Y entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos bien haciendo, investigando, trabajando, pero nos sentimos mal cuando nuestra propia sociedad no quiere escuchar eso. Fíjate, nosotros volvimos después de 2 giras de Europa con un trabajo sobre Arguedas y presentamos a las instituciones que lógicamente empiezan a seleccionar los trabajos del año. No fuimos seleccionados en ninguno, porque eso no vende. Entonces te encuentras con un problema. Si vamos a hacer algo que no vende, entonces ¿cómo vivimos? Porque esto no es para nosotros un hobby, es un trabajo profesional. Claro. Entonces busquemos la forma, cómo vender este producto, cómo posicionarnos. Ahí viene la cosa. Sí, Y eso creo que nos pasa a varios de los países latinoamericanos, sobre todo los que tenemos una historia amplia en todo lo que es una cultura autóctona precolombina. Sí, evidentemente está Perú, está Bolivia, bueno, evidentemente México, está Guatemala, vaya, somos varios países que tenemos realmente una historia muy, muy rica, de la que se sabe muy poco, y sobre todo creo que somos nosotros mismos, ¿no? El interior de nuestro propio país, que sabemos menos todavía, ¿no? A veces a mí me ha tocado que yo como mexicano he escuchado a alemanes, a austriacos que se interesan mucho más en todo lo que es la cultura prehispánica mexicana que los propios mexicanos, ¿no? Y eso que no sé cómo es en Perú, pero nosotros lo vemos. Nosotros cuando estamos a nivel primaria, vemos toda la historia de todas esas culturas, hasta aprendemos, te puedo decir que yo me acuerdo que aprendí a contar con números mayas, digo, también con los arábigos, pero o sea, tenemos una clase especial durante un tiempo en el que nos enseñaron, ¿no? En la clase de historia, todo eso y aprendimos también para obtener un poco de cultura sobre lo que teníamos antes, ¿no? Nadie lo usa, evidentemente, pero bueno, en teoría aprendimos a hacer eso. Y después se nos olvida, ¿no? Y cuando hacemos arte basado en esas raíces,
es impresionante porque nuestro propio país no quiere ver eso, no le interesa, ¿no? Hay un cierto repudio hacia todo lo que es esa cultura que nos pertenece y más bien vas a valorizar otra, ¿no? Igual, por ejemplo, tú puedes tener mucho más éxito con esas obras en México, por ejemplo, y en Francia y en China, no sé, que en el mismo Perú. Y es algo completamente impresionante, ¿no? Que los otros países te enaltecen, en tu propio país se ha visto como poca cosa, ¿no? Entonces es muy, muy, muy extraño, muy triste. La primera vez que viajamos en Casa del Artista a París, nos presentamos en una institución y al final quisieron hacer un fórum, encantadísimo de hacer un fórum, ¿no? La obra era en quechua y en español, entonces salimos todos los actores al escenario a tener este fórum. Nosotros pensábamos que iban a ser muy pocas personas y resulta que fueron como 40 personas, 50 personas. Y entonces las preguntas me la empezaron a hacer a mí en quechua, unos franceses. Entonces, felizmente yo tenía al lado a Gloria Cáceres, que es maestra del quechua, y bueno, ella respondía, ella pasaba la pregunta, etcétera, etcétera. Pero había un movimiento indigenista peruano en Francia, que hablan quechua, donde Gloria Cáceres enseña quechua, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo valoran? A veces, mucho tiempo en Lima, a la gente le daba vergüenza hablar en quechua. Y fíjate, el propio Arguedas, del cual siempre te hablaré, fue castigado de una manera tan cruel que a la cocinera le prohibieron que al hijo le hable en quechua. En mi casa pasó lo mismo. Mi mamá prohibió a la señora que nos cocinaba que hablara en quechua, pero mi papá hablaba fantástico el quechua. Era un médico que se relacionaba mucho mejor con sus pacientes. Pero fíjate cómo es ese complejo que también tenemos nosotros, tenemos culpa en parte. Claro, es horrible, ¿no? Que hagamos eso nosotros mismos, ignorando nuestra cultura. Eso no sé cómo lo llaman en Perú, pero nosotros le llamamos malinchismo en México. No sé si ha escuchado el término, porque viene de la Malinche, ¿no? Que fue una mujer autóctona del pueblo mexicano que se alió con Cortés y de hecho hasta se casó con Cortés, bueno, y que justamente traicionó, ¿no? Al pueblo mexicano, valorizaba más al pueblo español y se nos quedó. Y desde entonces, por lo menos en el lenguaje mexicano, en el español mexicano, tenemos la palabra somos malinchistas porque valoramos más lo que viene de afuera, sobre todo lo europeo, Así es. que lo propio autóctono. Sí, sí, sí. Pues no sé si se haya escuchado esa frase antes, ¿no? No, Pero no, 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 pero interesante, interesante. bueno, continuando con esto de las comunidades y de lo que hablabas igual de Arguedas, a mí me tocó, lo hablamos en otro programa que estuvimos juntos, de ver dos de tus obras aquí en París y una de las dos era de Arguedas, ¿no? Y ambas tenían pues ese color peruano, ese color latino, ese sabor latino, ¿no? Con muchas cosas pues venían de cuentos, ¿no? Lo que veniste a presentar eran cuentos, eran historias, eran leyendas del mismo Perú. Y yo quisiera saber cómo trabajas eso. ¿Tienes alguna, no sé, residencia? ¿Vas seguido a las comunidades o hay algo que se pueda hacer con ellos? Yo sé que a veces está la voluntad, pero no la posibilidad. ¿Has llegado a poder trabajar con ellos, no sé, hacer teatro o no necesariamente teatro, pero bueno, Mira, nosotros como Casa del Artista no hemos viajado a comunidades, pero las comunidades se encuentran en Lima. En los barrios populares hay mucha gente andina. Entonces los festivales de teatro popular, los festivales que nos invitan a los lugares donde comunidades de determinados barrios, cuando nos invitan, vamos, sabemos que ahí está la comunidad andina y presentamos. Pero viajar al Ande a preparar algo o a ofrecerles, un día nosotros decíamos, ¿cómo le vamos a vender a ellos algo que es de ellos? ¿Cómo vamos a pedirles a ellos que paguen por una entrada cuando sabemos que las condiciones no son propicias para eso? Entonces, ¿cómo transportamos un equipo a estas comunidades andinas, indígenas? Es difícil. Nosotros estamos presentes con estas comunidades en Lima, en la Lima periferia, en Lima comunidades, en Lima barrios, etc. Ahora, lógicamente, el hecho de Casa del Artista empiece a posesionarse dentro de los programas estaban algunos días, pero no se llegaron a concretar. no se llegaron a concretar por complejidad, por falta de fondos o justamente este año en particular? Por falta de fondos, porque invitaciones hay muchas, muchas, y sobre todo que a veces hemos caído en un paternalismo, que a veces no me gusta hablar de esto, pero la verdad es esta. Mira, en una de tus preguntas estaba el hecho de que si el Estado nos apoyaba o no nos apoyaba, ¿no? Yo soy enemigo del paternalismo. A mí no me gusta que el Estado me dé
A mí me gustaría que el Estado me abra canales para poder presentarme, ¿sí? Que me abran canales, no que me dé un dinero. Acá hemos pasado una serie de experiencias y en los años hace que tú puedas decir esto con toda veracidad. Por ejemplo, había un año que la municipalidad, entre comillas, muy revolucionaria, contrata mensualidad. A los 5 grupos le da una mensualidad. Entonces empiezan a hacer teatro gratis en todo Lima, en toda la zona periférica de Lima. Teatro gratis o teatro a un sol. Entonces los otros grupos, dice, ustedes son 5 grupos que están ganando un sueldo, nosotros somos 40 grupos que vivimos de vender esas funciones en esos colegios. Ahora, cuando tú vas a ese colegio, el colegio te dice, no señor, usted está cobrando 5 soles, la municipalidad nos está cobrando un sol. Deja sin piso a una gran cantidad de grupos de teatro. Ese es un tipo de paternalismo. Y otro parecido a esto, me has hecho acordar, estuvimos en una comunidad, es un arenal, dando una función a una comunidad de gente de la selva. Entonces, ellos después de la función nos invitaron a su comedor popular. Y en el comedor popular, las mujeres que están allí trabajando nos dicen, a nosotros no nos gustaría que el Estado nos facilite comida para el comedor, porque a raíz de eso, mi marido ya no quiere salir a trabajar. Claro. El menú cuesta acá un sol, porque está subvencionado por el Estado. Entonces mi marido buscaba 3 soles, con 3 soles ya solucionó. Y fíjese, ya no hace nada, no quiere salir a buscar trabajo, está acá y XC. Otra vez, el paternalismo mal enfocado. Lo mismo nos pasa en el teatro. Por eso es que cuando decimos nosotros, ¿cómo es esa frase muy conocida? No me des el pescado, enséñame a pescar, ¿sí? Sí, sí, sí. Algo así. Nosotros diríamos, no nos des el pescado, tampoco nos enseñes a pescar porque sabemos pescar. Abre el mar, abre tu río, porque nosotros lo sabemos pescar. Danos esa oportunidad, danos ese canal. Y ese canal es institucional, lógicamente. En las municipalidades habría programas, en el gobierno habría programas, todos tendríamos trabajo, pero es lo último donde se fija la persona que está en el Estado o en el municipio. Por eso las personas que están a cargo de la parte cultural de las municipalidades son las personas que menos saben de cultura. Por eso cuando nosotros llegamos, por ejemplo, una vez llegamos a Puno, una comunidad, buscamos al regidor de cultura. Señor, ¿qué está haciendo por la cultura? Nada. ¿Qué ha hecho por su cultura, por su pueblo? Nada. Venimos trayéndole un teatro, pero que sea a nombre de la municipalidad. Bueno, que sea a nombre de la municipalidad, pero nos da la comida y la estadía. Bueno, está bien. Y durante el año fue lo único de gente que trabajan en las municipalidades y en el Estado también, ¿no? Pero bueno, eso creo que es un problema que tenemos todos, ¿no? Evidentemente, unos países más que otros, pero la gente que se pone en un puesto importante para decidir lo que es cultura, seamos claros, no tiene cultura, no sabe qué es eso. Son personas que llegaron ahí por pistones, como decimos en México, por apoyos, por amiguismos, que no tienen idea de lo que es la cultura. Hay muchos que ni siquiera acabaron carrera, que ni siquiera tienen, vaya, una experiencia verdadera, ¿no? Ujú. No quiero decir nombres, no quiero decir países, Claro, claro. pero bueno, creo que es algo mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Gerardo, desgraciadamente, de nueva cuenta, tenemos que llegar al final del programa. Es horrible porque pasa muy, muy rápido este Sí, programa, ya, pero quizás podamos hacer otro en otra ocasión cuando tengas un momento y seguir platicando de todo este tipo de situaciones contigo y ver qué otros temas pueden ser interesantes para que nos cuentes. claro. Muchísimas gracias de nueva cuenta por haber aceptado. Espero que nos podamos ver físicamente muy pronto, cuando todo esto tome una cierta normalidad. Ojalá, ojalá, hombres. Entonces cerremos con una idea positiva de repente, pensando de que Perú es un país de gente muy creativa, muy creativa. Si no, este rato hubiéramos muerto muchos. Tú no sabes, un día te voy a contar cómo se ha posesionado la creatividad para la sobrevivencia de esta pandemia. El país es un país con mucha propuesta, no solamente temática, técnica, filosófica, dentro de lo que significa la nueva propuesta teatral. Hay grandes maestros, grandes escuelas. Y eso lo digo, como tú sabes, por lo poco o lo mucho que hemos viajado, y en ese sentido nos veremos en cualquier momento contigo y seguiremos haciendo algo que nos apasiona, nos gusta y es una necesidad. Gracias. Gracias a ti. Nos quedamos con estas palabras y bueno, yo quiero agradecerles de nueva cuenta a todos nuestros seguidores de haber escuchado este programa. Los invitamos a seguirnos escuchando las próximas semanas, como cada miércoles, a darle clic aquí abajo al botón de suscribirse para que no se pierda ningún programa y puedan estar al corriente cuando Gerardo nos haga el gran honor de regresar aquí al programa. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego.